A continuación hablaremos sobre algunos temas de la historia universal contemporánea. Primer tema, posguerra fría. Empezaremos recordando la Revolución Rusa de 1917 que llevó a la creación de una nueva realidad, es decir, el comunismo. A la vez inició la competencia ideológica por la hegemonía mundial entre las dos grandes potencias, es decir, Unión Soviética y Estados Unidos. Cada país movía sus fichas alrededor del mundo. Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética comunista. Al final, Estados Unidos resultó ganador de esta guerra. Las grandes consecuencias fueron grandes arsenales de armas y misiles atómicos, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia, conflictos como Vietnam y Corea, y finalmente que se derribó el Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín comenzó por las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto de surgir dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. En 1949 los tres sectores occidentales, estadounidenses, franceses y británicos, se pasaron a llamar República Federal Alemana, y el sector oriental soviético se convirtió en la República Democrática Alemana, y en ese entonces Berlín quedó dividido. La República Democrática Alemana se dio cuenta de la pérdida de población y el 12 de agosto de 1961 levantó un muro provisional y después una alambrada de 155 kilómetros que separaban las dos partes de Berlín. Día siguiente se construyó el muro de ladrillos de 4 metros de altura. La caída originada el 9 de noviembre de 1989, donde la República Democrática Alemana afirmaría que el paso hacia el oeste estaba permitido. Los alemanes destruyeron el muro con cualquier objeto que tenían a la mano. Esto ocasionó la caída y que miles de familias y amigos se encontraran tras 28 años de estar separados. La hegemonía de Estados Unidos. La guerra del Golfo Pérsico. Fue un enfrentamiento entre agosto de 1990 y febrero de 1991 en el que el estado de Kuwait fue invadido por Irak. La ONU exigió a Irak que se retirara poniendo de fecha límite el 15 de enero de 1991. El plazo se cumplió y una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos comenzaron la operación Tormenta del Desierto. El 28 de febrero se fueron. La ONU sancionó a Irak a desmantelar armas nucleares y quedar bajo vigilancia. La Segunda Guerra, en el 2003, lo volvió a encabezar Estados Unidos con el propósito de eliminar armas nucleares que nunca se comprobó de su existencia y acabar con el apoyo que brindaría Hussein, en ese entonces presidente de Irak, al terrorismo, tras el ataque de las Torres Gemelas del 2001. Atentados terroristas. La mañana del 11 de septiembre del 2001, el mundo entero se sacudió con las imágenes en vivo de las Torres Gemelas del World Trade Center siendo impactadas por dos aviones comerciales que habían sido desviados por la red terrorista de musulmanes dirigidos por Osama Bin Laden. Los edificios colapsaron, provocando la muerte de 3.000 personas, entre ellos 400 bomberos y policías que prestaban su auxilio. Tras esto, el presidente de Estados Unidos, George Bush, desataría una búsqueda implacable tras los responsables. Entre estos se encontraba Bin Laden y el régimen dictatorial de Saddam Hussein en Irak, y para lo cual se enfrascó en una guerra contra el terrorismo internacional. Bloques económicos y políticos. Unión Europea. El fin de la Segunda Guerra Mundial permitió que Europa avanzara a la mejoría en su calidad de vida y en su destino como entidad integrada. Fue en 1992 que sus 12 miembros iniciales cambiaron su nombre a Unión Europea, con el que se establecería una moneda común, es decir, el euro. El Producto Interno Bruto era mucho mejor que el que había en Estados Unidos, provocando el enojo y la formación del TLCAN, formado por Estados Unidos, México y Canadá. Grupo de los 8. Empezó con 5, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón y Alemania. Después se incorporó Italia, después Canadá y finalmente Rusia. Cabe señalar que no es una organización formal, pues no cuenta con una conformación institucionalizada. Grupo de los 20, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Se creó sustituyendo al Grupo de los 8, en lo que se refiere a planes de desarrollo mundial, como el empleo digno, reformulación del Fondo Monetario Internacional y del Fondo Monetario Mundial. Mercosur, creado en 1991 en Paraguay, que se trata de un bloque regional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela está en proceso de integración, aunque ya hay países asociados como Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. A la vez existe un solo país observador,
que es nuestro país, es decir, México. Cultura y sociedad. En la posguerra fría. Con la caída del comunismo, el proceso se veía exacerbado por las grandes incógnitas de los grupos humanos, tal como ocurrió con la denominada Generación X, que son jóvenes de clase media urbana que a finales de las décadas de los 90, de los 80 y durante los 90 se caracterizó perdón, por manifestar un sentido perdón, de descontento ante la vida cotidiana. La música daría una buena salida de frustración con la causa de Nirvana, entre otros, entre esos mensajes de rabia, desesperación, miedo y tristeza, el cual acogió a millones de jóvenes. Profe, like, suscríbase, comente. Disculpe lo último, Brandon se acabó. Pónganme un 10 a mí, a Brandon un 8. Gracias, profe. Hasta luego.